Buenas tardes, soy Óscar y este es mi compañero Carlos y vamos a presentar el proyecto Calidad del aire en un quirófano para la asignatura de SDG2. Primero, quería los temas que vamos a tratar. Hablaremos de background, posibles prevenciones, solución, readaptación del proyecto, objetivos del proyecto, diseño e implementación del sistema, problemas encontrados, futuro y, por último, unas conclusiones. Me gustaría empezar poniendo en contexto al oyente. Las infecciones nosocomiales son infecciones contraídas en hospitales. Más de 1,4 millones de personas en el mundo contraen este tipo de infección. Esto implica que entre el 5 y el 10% de los pacientes que ingresan en hospitales contraen una infección de este tipo. Cuando alguno de nosotros entra a un hospital, ya estamos lo suficientemente preocupados de nuestra enfermedad actual como para tener que cuidarnos de no contraer otra. Solamente en Estados Unidos mueren 80.000 personas al año por infecciones nosocomiales. Sabemos que una de las maneras de rebajar ese número de infecciones es asegurándonos que la sala del quirófano esté limpia. Entendiendo limpia como que tenga la humedad necesaria, no haya partículas contaminantes y que cumpla los estándares del nivel de concentración de CO2 máximos en la sala. La solución que traemos es tener una medición de calidad del aire en los quirófanos. Esto se consigue dotando a los sensores de capacidad comunicativa. Para ello, habrá que generar una pareja formada por el sensor y un microprocesador. El sensor que se utilizará será el SGP30, que será capaz de medir CO2, TBOC, hidrógeno y etanol. El microprocesador será un NRF52DK, al que llamaremos IRIS. La IRIS debe ser capaz de comunicarse con un gateway que será el encargado de recopilar la información de todas las parejas sensor-IRIS y llevarla a la nube. El gateway y la comunicación con la nube quedan fuera del proyecto. Debido a la situación actual que estamos viviendo y con el único recurso disponible de un ordenador personal, tuvimos que readaptar el proyecto simulando el sensor y el microprocesador. Los cambios que se realizarán para lograr el mismo alcance que el proyecto inicial serán convertir la interfaz I2C en una comunicación TCP, simular el sensor y la iris con máquinas de estados en C y, por último, simular interrupciones con nuevos procesos. Con todo esto, los objetivos de nuestro proyecto serán los siguientes. Establecer una comunicación entre el sensor y la iris, que será mediante sockets TCP. Apagar y encender el sensor desde la iris, ahorrando energía cuando no se esté utilizando el sensor. Mandar los comandos de inicialización cuando la iris se encienda, necesarios para poder trabajar con el sensor. Realizar una medición automática cada 20 segundos de CO2 y TBOC. Y realizar una medición no periódica de CO2 y TBOC cuando el usuario lo requiera. Igual que realizar una medición de hidrógeno y etanol cuando el usuario también lo requiera. Y por último, enviar los datos al gateway. Para el diseño y la implementación del sistema, se va a seguir una metodología llamada Model-Based Design, es decir, en primer lugar, el diseño, luego el modelado, después de esto, la verificación y, por último, una implementación y análisis de resultados. En cuanto al diseño, en el diseño se ha inventado que ambos dispositivos se ha intentado mantener un comportamiento lo más cercano a la realidad posible. El diseño debe cumplir distintos requisitos. Por ejemplo, los primeros 40 segundos, las medidas que devuelve el sensor no son reales. Por otro lado, el patrón que debe seguir el iris y el sensor para adquirir medidas es la que se muestra en pantalla, que incluye ACKs, mensajes y condiciones start y stop. Se va a modelar los comportamientos mediante máquinas de estados de Mealy al ser más robustas que las de Moore y tener las salidas asociadas a la transición. Estas son las máquinas de estados implementadas para simular el sensor. Debido a su comportamiento, se han separado en dos máquinas de estado para mayor comodidad a la hora de la implementación. La de la izquierda es el funcionamiento del sensor y la de la derecha es la acusación y recibo que se lleva a caso. Aquí podemos observar la máquina de estados de la iris que está bastante vinculada al comportamiento del sensor. Prueba de ello son los estados adyacentes al estado idle que se corresponden con los diferentes comandos aceptados. Una vez se modelaron las máquinas de estados, se realizó una verificación formal de ellas mediante la herramienta SPIN. Este es un ejemplo de cómo funcionaría una transición normal entre el estado sleep, que llamaremos 0, y estado idle, que denominaremos 1. Primero se dice la condición que ha de cumplir, es decir, si estoy en el estado 0 y se activa el flag button on, tengo que ir al estado 1. Después se define la variable que alberga el estado, en byte state,
y los flags que se van a utilizar, en este caso bit button on y bit button off. A continuación, se crea un proceso que dirige el funcionamiento de la máquina de estados. Es decir, si estoy en el estado 0 y viene button on, voy al estado 1 e inicializo el resto de flags. Y por último, se crea un proceso para variar los distintos flags de manera no determinista. Te voy a mostrar cómo se han creado algunos de los puntos más relevantes del proyecto en cuanto a la implementación. En primer lugar, para simular las interrupciones, se han creado procesos como el de la primera orden que se muestra. Este proceso sería el encargado de ver si se ha pulsado la tecla que encienda y apaga el sistema. En segundo lugar, para comunicar el sensor y la iris, se ha creado una comunicación basada en socket. En la transparencia se ve cómo se crea el socket desde el lado servidor. Por último, se muestra un fragmento de la tabla de transiciones que representa la máquina de estados del sensor. Ahora procederemos a un análisis de resultados mediante una demo. Bien, lo primero que podemos ver es una terminal, bueno, son dos terminales. La de la izquierda corresponde al iris y la de la derecha al sensor. Vemos que en la izquierda se ha realizado de manera correcta la conexión por sockets. Entonces, al pulsar la tecla espacio, se ha mandado la señal al sensor para que se inicie y ha recibido correctamente la señal del comando de inicialización. Ahora veremos que después de mandar, se va a mandar periódicamente la iris va a mandar periódicamente cada 20 segundos una orden MAQ para conseguir las medidas de CO2 y TVOC. Vemos cómo estas peticiones son acusadas por el sensor. Y también vemos otro detalle muy importante, que la primera medida recibida tiene unos valores fijos que no son reales, que son de 400 y 0. La segunda medida ya comenzaría a ser real y se ve por la hora que ha ocurrido efectivamente cada 20 segundos. Y después de esto vemos cómo apagamos el sensor. En la siguiente simulación vemos un estado en el que la iris ya está pidiendo cada 20 segundos automáticamente esta petición de MAQ. Pero de repente va a haber una interrupción que se va a señalar en el terminal de la iris con MAQ force. Esto lo que hará es pedir instantáneamente unas medidas de TVOC y CO2, como se puede ver ahí, que ya nos sigue el patrón de 20 segundos, y después de esto se volverá a la normalidad. A continuación veremos cómo va a haber una petición de mensajes para obtener hidrógeno y etanol, que aparece con MRS force. Vemos que el sensor lo recibe y los datos efectivamente son de hidrógeno y etanol. Después de esto volverá otra vez a la normalidad de pedir cada 20 segundos. Y por último, en el último ejemplo se vuelve a mostrar que el proceso de conexión, si nos fijamos en la iris, vemos que no se puede conectar con la gateway porque no está implementada, porque no entra dentro del proyecto. Y lo que vemos aquí es a nivel de intercambio de mensajes. La iris manda mensajes, manda una condición de start y manda bits que el sensor acusa con ACKs enviados. Y cuando manda un stop condition, efectivamente el sensor deja de mandar esos ACKs con la orden hold. Por otro lado, vemos que cuando el sensor envía datos, la iris los recibe y vemos que los recibe correctamente. El principal problema enfrentado fue el pasar de tener todo lo necesario para el proyecto en la universidad a disponer únicamente de un ordenador. Se replanteó de nuevo el proyecto, cambiando algunos de los objetivos planteados inicialmente, pero consiguiendo el mismo alcance. Otra dificultad encontrada fue que la inexperiencia en los lenguajes de programación utilizados significó invertir más tiempo del que teníamos planteado. También nos gustaría añadir que el modelado y la verificación se han tenido que modificar ligeramente en un par de ocasiones, al haber hecho un planteamiento incorrecto y no haber podido realizar la implementación de este. Este proyecto está orientado a que continúe en un futuro con la implementación en el sensor y en la iris real. También se pretende crear el gateway basado en un patrón de diseño tipo reactor y acceptor para poder manejar varios sistemas sensor iris. Habría que establecer una comunicación entre el gateway y la nube para un posterior tratamiento de los datos recogidos en la nube.
En cuanto a las conclusiones, podemos decir que hemos conseguido todos los objetivos planteados inicialmente que no requerían hardware. Además, creemos que el alcance del proyecto se ha visto ligeramente modificado por la situación actual, pero es bastante similar. El lenguaje utilizado tanto para la verificación como para la implementación de los sistemas creemos que ha sido el más adecuado de entre todos los lenguajes que conocemos. Es importante aclarar que se utilizará un sensor capaz de medir la calidad del aire en una sala cualquiera. Lo que hará que sea específico para quirófanos será la precisión y la frecuencia con la que se toman las muestras, dado que la calidad de aire en un quirófano debe estar muy controlada. También queremos mencionar que el proyecto es el esqueleto de un sistema final más completo. Y por último, decir que el proyecto nos ha servido para adquirir nuevos conocimientos tanto en C como en Promela. Nos gustaría concluir agradeciendo la oportunidad de haber podido realizar este proyecto. Muchas gracias.